Bueno, el día de hoy nos toca desarrollar la semana 7, que es reacciones químicas. Vamos a ver que se clasifican por su comportamiento en reacción de adición cuando los átomos se unen, reacción de descomposición cuando los átomos se separan, reacción de desplazamiento simple cuando un átomo desplaza a otro átomo y reacción de doble desplazamiento o metátesis cuando hay un doble desplazamiento. Bueno, la semana 7, ya tenemos nuestra diapositiva. Acá dice semana 7, reacciones químicas y nucleares. Pues, ¿no? Tenemos por acá la definición. ¿Qué es una reacción química? Una reacción química es un cambio o transformación. Te ponemos por acá, una reacción es el cambio o transformación de una o más sustancias llamadas reactantes, ¿no? Llamadas reactantes, en otras nuevas con propiedades diferentes llamadas productos. Una reacción química es el cambio o transformación de una o más sustancias llamadas reactantes en otras nuevas con propiedades diferentes llamadas productos. Esa sería una reacción química, ¿no? Evidencia de una reacción química. ¿Cuáles podrían ser las evidencias de una reacción química? Por ejemplo, podría ser la formación de un precipitado, ¿no? Un precipitado. Si yo hago reaccionar cloruro de sodio con nitrato de plata, acá se va a formar cloruro de plata, un precipitado de color blanco, ¿no? Entonces, la formación de un precipitado me evidencia de que está ocurriendo una reacción química. Un precipitado de color blanco, al hacer reaccionar estas dos sustancias, me indicaría que está ocurriendo una reacción química. ¿Ya? Bueno, otra evidencia de una reacción química sería el cambio de coloración. Cuando cambian de color las sustancias, se podría decir que hay una reacción química. Por ejemplo, un clavo que se oxida. Si tú tienes un clavo y este clavo se oxida, esa oxidación implica un cambio de color. Los clavos son de color gris y son brillosos, tienen brillo los clavos nuevos y son de color gris. Pero cuando un clavo se oxida, se oscurece, se vuelve medio rojizo y pierde el brillo. Entonces, pierde brillo y se cubre de una capa rojiza. Ese cambio de coloración es una evidencia de que está ocurriendo una reacción química. ¿Ya? Es evidencia, ¿no? A eso se refiere con las evidencias. Evidencia de reacciones químicas. Ecuación química. Una ecuación química, ¿no? Acá tenemos la representación de la reacción química a través de esta ecuación química que tiene dos partes. La parte llamada reactantes, esta zona es la zona de los reactantes, son las sustancias iniciales, y esta otra zona es la zona de los productos. Ya va a ser la zona de los productos. ¿Ya? La zona de los productos, que son las nuevas sustancias que se han formado. Sustancias iniciales con propiedades iniciales y sustancias finales con propiedades diferentes a las iniciales, ¿no? Entonces, las reacciones químicas se dividen en dos partes, ¿no? A través de una ecuación química lo voy a representar en dos partes. Los reactantes como sustancias iniciales y los productos como sustancias finales. Y una flechita que me indica el sentido de la reacción química. ¿Ya? Acá tenemos, ¿qué tenemos acá? Donde estos números 2, 2, 2, 1 son los llamados coeficientes estequiométricos. ¿Ya? Ellos van a ser los coeficientes estequiométricos. ¿Qué cosa es 2? Un coeficiente estequiométrico. ¿Qué cosa es 2? Un coeficiente estequiométrico. ¿Qué cosa es 2? Un coeficiente estequiométrico. ¿Qué cosa es 1? Un coeficiente estequiométrico. Ahora, SLG. Esto representa los estados físicos de las sustancias. S significa sólido, L significa líquido y G significa gas. Ahora, si viene el AC, significa acuoso, o sea, disuelto en agua. Eso es lo que significa AC. AC no significa ácido. Algunos me dicen, profesor, AC significa ácido. No, AC no significa ácido. AC significa disuelto en agua. Disuelto en agua. Y la flechita significa el sentido de la reacción. La reacción va de acá hacia acá. Este es el sentido de la reacción. Clasificación de las reacciones químicas según el comportamiento de los reactivos. La reacción de adición. La reacción de adición es cuando yo tengo un átomo A y un átomo B, ¿no? Dos sustancias que están separadas y estas se juntan.
¿no? Se juntan, se unen en una sola estructura. Esa es una reacción de adición. También se le llama síntesis o combinación. Pero la reacción de adición, síntesis o combinación. Por ejemplo, acá tenemos el nitrógeno. Con el hidrógeno me está dando el amoníaco, ¿no? Este nitrógeno, sustancia inicial, y el hidrógeno, otra sustancia inicial, los reactantes. Ellos dos reaccionan y forman una sola estructura llamada amoníaco. Entonces acá está ocurriendo una reacción de adición. Acá también mira, el amoníaco reacciona con el cloruro de hidrógeno, dos sustancias separadas, y forman una sola, el cloruro de amonio, que es un sólido de color blanco. Entonces acá se están uniendo, ¿no? Una reacción de adición, síntesis o combinación. Lisbeth me pregunta, cuando pasa eso ya no hay enlace. Una reacción química significa que se rompen enlaces químicos y se forman nuevos enlaces químicos. ¿Qué significa eso? Que si esto de acá representa una reacción química, esto de acá es una reacción química, significa que se están rompiendo los enlaces y se forman nuevos enlaces. Por ejemplo, en el caso del amoníaco, ¿no? En el caso del amoníaco, nos pondríamos por acá, que este es el nitrógeno N, unido a tres átomos de hidrógeno. Acá tenemos H, H y H. Ahí está. Y el nitrógeno N tiene aquí un par libre. O sea, en su orbital, acá tiene un orbital, y en su orbital tiene un par libre de electrones. Ahí está. Entonces, él es el amoníaco, que va a reaccionar con el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico, ¿no? Va a ser, bueno, el cloruro de hidrógeno en este caso, va a ser el hidrógeno, que está enlazado al cloro, ¿ya? Al cloro. Ahí está. Entonces acá ellos dos están enlazados. Aquí el cloro tiene 1, 2, 3, 4. Ahí está. Este es el cloruro de hidrógeno. Entonces, ¿qué va a suceder acá? ¿Qué cosa es una reacción química? Una reacción química significa que se rompen enlaces y se forman nuevos enlaces. Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? Lo que va a ocurrir acá es que este enlace químico del cloruro de hidrógeno se va a romper, ¿no? Vamos a decir que acá se rompe el enlace. Va a haber un rompimiento de este enlace químico. Cuando este enlace químico se rompe, acá esta raya representaba dos electrones. Los dos electrones que habían en este enlace se van a quedar con el cloro y el hidrógeno pierde su electrón, ya va a perder su electrón. Entonces, ¿cómo va a quedar esta estructura? Esta estructura finalmente va a quedar, ¿no? El cloruro de hidrógeno al romperse el enlace, ¿no? Al romperse el enlace, va a quedar como H más, H más. Y el cloro va a quedar, el cloro va a quedar con sus electrones, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y va a ganar el electrón del hidrógeno, ¿no? El hidrógeno tenía su electrón, pero lo está perdiendo. El cloro lo está ganando. Entonces, ¿qué ha sucedido acá? Que al romperse este enlace químico, el hidrógeno queda cargado de forma positiva porque su único electrón lo está perdiendo, lo pierde. El cloro lo gana. Entonces el cloro gana un electrón. Entonces el cloro va a adquirir una carga negativa. Entonces vamos a decir acá que el cloro adquiere una carga negativa. El cloro adquiere una carga negativa de menos 1, 1 menos. Y el hidrógeno adquiere una carga positiva. Ahora, pero el hidrógeno al perder su electrón, el único electrón que tenía, deja su orbital vacío. Entonces, su orbital que tenía el hidrógeno ahora ha quedado vacío.
Entonces, entre el nitrógeno, que tiene un orbital lleno, y el hidrógeno, que tiene un orbital vacío, aquí va a ocurrir un enlace químico, un enlace dativo. Entonces, finalmente, acá diremos nosotros que la reacción química, ¿no?, de ellos dos formaría lo siguiente. Acá tendríamos al nitrógeno, N. Acá tendríamos a los 3 hidrógenos, 1, 2 y 3. ¿No? Ahí están los 3 hidrógenos. Enlazamos. 1, 2, 3. Y este hidrógeno que proviene del cloruro de hidrógeno se va a unir acá, H. Y el enlace, ¿no?, el tipo de enlace que va a formar, como es el nitrógeno quien está poniendo los 2 electrones y este ácido no está poniendo nada, acá se va a formar un enlace dativo. Dativo. Ahí se está formando el enlace dativo. Entonces acá tenemos, ¿no?, el ion amonio, ¿no? Acá se está formando el ion amonio. Entonces todo esto de acá va a adquirir una carga positiva. Más uno más. Y tenemos acá al ion amonio, ¿no? Tenemos aquí al ion amonio. Bueno, y acá el otro que tiene la carga, ¿no? Acá va a ser... Ahí está. Ahora, si hay una carga positiva, debe haber una carga negativa, y ese es el cloro, pues, ¿no? El cloro quedaría acá con la carga negativa. Cloro, ¿no? El ion cloro, y acá estarían sus electrones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces acá el cloro adquiere una carga negativa, pues, ¿no? Porque él ha ganado el electrón. Acá el cloro adquiere la carga negativa. Entonces acá va a ser menos 1, ¿no? 1 menos. ¿Listo? Ahí está. Entonces sí ha habido una reacción química y sí se está formando un enlace químico, un enlace de tipo iónico. Entonces acá yo diré que entre este catión, el ion amonio, y este anión, que es el ion cloruro, hay una fuerza de atracción eléctrica y este enlace es un enlace iónico. Entonces sí hay un enlace químico. Entonces acá lo que está sucediendo con el amoníaco y el cloruro de hidrógeno, entre ellos dos, una reacción química. ¿Pero qué es química? Es cuando se rompen enlaces químicos y se forman nuevos enlaces químicos. Como te das cuenta, acá el enlace hidrógeno-cloro se ha roto, ¿no? Y el nitrógeno con el ácido se están uniendo, ¿no? Con este protón se están uniendo, formando un enlace dativo. Entonces se forma acá el ion amonio y acá el ion cloruro. Y se forma un enlace iónico. Y esta es una reacción de adición, porque esto es solo una estructura. Dos sustancias que estaban separadas, ahora forman una sola sustancia. ¿Quedó claro, Lisbeth? Aparentemente parece que no está rompiéndose el enlace, ¿no? Parece, pero sí está ocurriendo eso. Se rompen enlaces y se forman nuevos enlaces. Entonces, a esto se le llama el mecanismo de cómo está ocurriendo el rompimiento y formación de enlaces. Entonces, acá también ocurre lo mismo. Se rompen enlaces y se forman nuevos enlaces. Lo único que yo no estoy poniendo el mecanismo de cómo se rompe y cómo se forma el nuevo enlace. Entonces, lo único que a mí me interesa ver acá es que el nitrógeno está separado del hidrógeno. Son dos sustancias separadas. Y luego están juntas, el nitrógeno con el hidrógeno, ¿no? Ya se unieron y forman una sola estructura. A eso se llama reacción de adición. Entonces yo veo dos sustancias A y B que están separadas y luego las veo juntas. Entonces ya le llamo a esto reacción de adición. Bien, seguimos. Tenemos, según el comportamiento de los reactivos, reacción de descomposición. ¿Cuándo diremos que una reacción es de descomposición? Cuando yo tengo una sustancia, y esta se separa. Si te das cuenta es lo contrario a la adición, ¿no? Si la adición era unir, la descomposición es separar. O sea, acá A y B estaban juntitos
y ahora se han separado. Se han separado, ¿no? Es una reacción de descomposición. Acá yo veo al clorato de potasio. El clorato de potasio es un sólido que por efecto del calor se va a separar en oxígeno gaseoso más el cloruro de potasio. Acá también existe un mecanismo de rompimiento. Esta estructura se rompe y al romperse forma oxígeno y forma cloruro de potasio. Como se han separado, esto es una reacción de descomposición. Aquí el caso del agua, ¿no? El caso del agua, al paso de la corriente eléctrica, ¿no? Al paso de la corriente eléctrica, se separa en hidrógeno gaseoso más oxígeno gaseoso. Entonces, como puedes ver, ¿no? Como puedes ver, el hidrógeno y el oxígeno se han separado, o sea, se ha roto el enlace hidrógeno-oxígeno. Se rompe el enlace, ¿no? ¿Con qué? Con corriente. La corriente rompe el enlace hidrógeno-oxígeno y separa al hidrógeno del oxígeno. Entonces acá hay un mecanismo también de rompimiento, ¿no? Y eso sería una reacción de descomposición. Clasificación de las reacciones químicas según el comportamiento de los reactivos. Reacción de sustitución o desplazamiento simple. ¿Cómo ocurre esta reacción? Mira, acá yo tengo un compuesto, este es el compuesto BC, ¿no? Y tenemos a A que está solo, ¿no? A. ¿Y qué es lo que sucede acá? Lo que sucede es que A desplaza a B, lo va a sacar a B. Entonces, cuando A desplaza a B es porque A tiene mayor actividad química. La actividad química de A es mayor que la actividad química de B, entonces lo va a desplazar, lo va a sacar a B. Ahí está. Entonces, ¿qué sucedió acá? Que ahora A está con C, ¿no? Y B ha sido desplazado. Ahora B está solito. Entonces, esto es una reacción de desplazamiento simple. Ejemplo, acá tenemos al sodio, ¿no? El sodio sólido, que va a desplazar a un átomo de hidrógeno. O sea, de los dos átomos de hidrógeno que hay acá, uno de ellos es desplazado por el sodio. Entonces, ahora el sodio está con el OH, ¿no? Ahí está. Hidróxido de sodio, acuoso. Y el hidrógeno, un átomo de hidrógeno que ha sido desplazado, forma el hidrógeno molecular gas. Entonces, esto es una reacción de desplazamiento. Zinc. Acá tenemos al zinc y acá tenemos el compuesto sulfato cúprico. ¿Qué sucede acá? Que el zinc desplaza el cobre. Lo saca y se queda con el sulfato, formando el sulfato de zinc acuoso. Y el cobre ahora está solito, ¿no? Ha sido desplazado. Entonces, aquí quien ha sido desplazado es el cobre. El zinc desplaza al cobre. Reacción de desplazamiento zinc. La reacción de desplazamiento zinc. Clasificación de reacciones químicas según el comportamiento de los reactivos. Reacción de desplazamiento doble. Ahora hablamos pues de un desplazamiento doble. También conocido con el nombre de metátesis, ¿no? Una metátesis. Entonces acá yo tengo el compuesto AB, tengo el compuesto CD. Entonces, ¿qué sucede acá? Bueno, este compuesto y este compuesto, generalmente, cuando se rompen los enlaces, el que está a la derecha va a adquirir una carga negativa, ¿no? Va a formar el anión. Y el que está a la izquierda va a tener una carga positiva. Así mismo. Acá igualito, B, generalmente, o sea, en un 80% de casos, el que está a la derecha tiene una carga negativa y el que está a la izquierda tiene una carga positiva. ¿Ya? Entonces acá tenemos una estructura que tiene una parte aniónica y una parte catiónica. Y acá también una sustancia que tiene una parte aniónica y una parte catiónica. Si asumimos esto, vamos a decir entonces que este catión que es A va a buscar a este anión que es D. O sea, así, de esta forma. Y es así como se obtiene A unido a D. Y acá está, mira. A ahora está unido ¿a quién? A D. A está unido a D. Igualito acá. C, que es la parte catiónica, o sea, el catión, y B, que es el anión, nuevamente se une, ¿no? Y acá tenemos C, que es el catión, que se está uniendo a B, que es el anión. ¿Ya? Reordenando a los iones, pues, ¿no? Acá estaría el catión y acá estaría el anión. Igualito acá. C sería el catión y B sería el anión. En realidad, una reacción de doble desplazamiento es una reacción donde los iones
se reordenan, ¿no? Hay un reordenamiento de iones. A esto también se le conoce como metátesis, ¿no? Es una metátesis. Ejemplo, acá tenemos el nitrato de plata. Entonces, acá tú debes conocerlo a él. El NO3 es el ion nitrato. Él es el anión. Y la plata sería el catión. Entonces, acá tenemos al nitrato de plata. Acá tenemos al ácido clorhídrico, donde el H va a ser la parte ácida, el ion hidronio, y el cloro, bueno, sería el ion cloruro, ¿no? ¿Qué va a suceder acá? Lo que va a suceder es que la plata va a buscar al ion cloruro. El ion plata busca el ion cloruro. Este anión busca este catión para formar al cloruro de plata. Ahí están. Y este nitrato, anión, va a buscar a este ácido, catión, para unirse y formar el ácido nítrico. Listo. Ha habido una reacción de doble desplazamiento o metátesis. Ya, esa es una metátesis. Igualito acá, el SO4. ¿Quién es el SO4? Es el ion sulfato. Ahí tenemos el ion sulfato. Y el sodio sería nuestro catión, el ion sodio. Tenemos al sulfato y al sodio. Él es el catión y él es el anión. Acá tenemos al ion nitrato, ¿no? El NO3 es el ion nitrato, y el plomo sería el catión, ¿no? En este caso, plomo 2 sería el plumboso, ¿no? Entonces, nuevamente, diremos que este sodio va a buscar al ion nitrato para formar nitrato de sodio. Y acá lo tenemos, se está formando nitrato de sodio. El catión con el anión. Y el sulfato va a buscar al plomo, ¿no? Va a formar el sulfato de plomo. Acá está, mira, sulfato de plomo. O sulfato plumboso, ¿no? Sulfato plumboso. Bien, y así tenemos reacciones de doble desplazamiento o metátesis, ¿no? Serían reacciones de doble desplazamiento o metátesis. Seguimos, siguiente diapositiva. Tenemos ahora otra forma de clasificar las reacciones químicas según su energía involucrada, ¿no? Ahora vamos a considerar a la energía, ya a la energía. B, otra forma de clasificar es en base a la energía, y así tenemos las reacciones exotérmicas. Ejemplo, tenemos al metano que reacciona con el oxígeno, me da CO2 más agua más calor. Entonces acá yo puedo observar que el calor está en la zona de los productos. ¿Ya? El calor es un producto de la reacción. Yo puedo decir que acá el calor es un producto. Entonces, el calor está en la zona de los productos. Entonces, así reconozco que esta reacción es exotérmica, cuando me ponen la palabra calor. Otra forma sería que me pongan acá el valor de energía en kilojoule por mol. Entonces, 803 kilojoule por mol viene a ser el calor, pero acá me están dando ya en forma cuantitativa, ¿no? Su valor, 803 kilojoule por mol. Y otra forma de ponerme que la reacción es exotérmica es decirme que la variación de entalpía adquiere un valor negativo, ¿no? Menos 803 kilojoule por mol. Entonces, cuando me ponen este signo menos, ¿no? Este signo menos, debo entender, ¿no?, que la reacción es exotérmica, ¿ya? Este delta de H está fuera de la reacción química, por si acaso, ¿eh? Entonces, acá debo entender que este delta de H está fuera de la reacción. Mi reacción química es esta. Y el dato adicional es la variación de entalpía, que toma el valor de menos 803 kilojoule por mol. Entonces, cuando te dan la variación de entalpía negativa, debes entender que esta reacción es exotérmica. ¿Seguimos? Otro tipo sería la reacción endotérmica. ¿Cuándo diremos que una reacción es endotérmica? ¿No? Por su energía, reacción endotérmica. Cuando el calor aparece en la zona de los reactantes ahora, ¿no? Acá está el calor apareciendo en la zona de los reactantes. Acá ponen al calor en los reactantes. Entonces, si yo veo al calor en la zona de los reactantes, en estos dos casos, diré que estas dos reacciones son endotérmicas. Pero ¿qué pasa si el calor me dan con signo positivo ahora? Si el calor me lo dan con signo positivo, ¿no?, lo que manda acá es el signo de la variación de entalpía. Si yo veo que el signo es positivo, más, me han puesto el signo más, significa que la reacción es endotérmica, ¿ya? Eso es lo que va a significar. La reacción química es esta.
En la reacción química no está la variación de entalpía, no me lo están poniendo ahí, me lo están poniendo aparte. Entonces me dicen que la variación de entalpía es positiva. Si la variación de entalpía es positiva, significa que esta reacción es endotérmica. El calor, Lisbeth me pregunta, ¿es algo así como el calor perdido? Claro, en las reacciones exotérmicas, el calor se pierde, ¿no? Se libera energía al medio que lo rodea, ¿no? El medio que lo rodea comienza a recibir energía, no es el calor perdido. La reacción química libera energía. Y las endotérmicas es cuando absorbe energía del medio que los rodea, ¿no? Entonces, eso sería, ¿no? Cuando el calor es el producto de la reacción, está perdiendo energía, es reacción exotérmica. Pero si la reacción química absorbe, ¿no? Necesita calor para que la reacción ocurra, es una reacción endotérmica. Sí, Lisbeth. Correcto. ¿Ah? Seguimos. Tenemos acá, clasificación de las reacciones químicas, reacción irreversible. Según, este es otro caso, mira, caso C, según el sentido de la reacción. Reacciones irreversibles. Irreversible es cuando ya no hay retorno, no hay regreso. ¿Ya? Irreversible. Ejemplo, el metano reacciona con el oxígeno y me da dióxido de carbono más agua. Entonces, esta es una reacción irreversible. ¿Cómo lo reconozco? Por la flechita. Hay una sola flecha en una sola dirección. Carbonato de calcio con calor, ¿no? Calentando este sistema, se forma dióxido de carbono más óxido de calcio. Entonces acá lo reconozco que es una reacción irreversible porque hay una sola flechita. El zinc desplaza al hidrógeno para formar el dicloruro de zinc más hidrógeno. Entonces acá también hay una sola flechita. Esta es una reacción irreversible. Entonces cuando ves una sola flechita, significa que la reacción es irreversible. Por el sentido de la reacción, reacciones reversibles sería el otro caso. ¿Cuándo sé que la reacción es reversible? Cuando aparecen dos flechas. Entonces, dos flechitas. Uno que apunta a la derecha y otro que apunta hacia la izquierda. Entonces, cuando vemos estas dos flechitas, significa que la reacción es reversible. ¿Ya? Acá también dos flechitas, la reacción es reversible. Dos flechitas, significa que la reacción va a ser reversible. Entonces, acá lo único que me tengo que fijar son en las flechas de reacción, ¿no? En el sentido de la reacción. Si hay una sola flechita, irreversible. Si hay dos flechitas, reversible. Según el cambio, este es otro caso de, según el cambio en el número de oxidación. Reacciones no redos. No redos es cuando el número de oxidación no cambia. ¿Ya? No hay cambio en el número de oxidación. Por ejemplo, acá tenemos a los reactantes y acá tenemos a los productos. Entonces, acá tenemos al sodio que está con +1 en la zona de los reactantes y el sodio está con +1 en la zona de los productos. ¿Qué ha pasado? No ha cambiado, ¿no? Entonces acá vemos que en los reactantes el sodio está con +1 y en la zona de los productos, el sodio sigue con +1. Entonces, como el número de oxidación no está cambiando, diremos que es una reacción no redox hasta ahí, pues, ¿no? Seguimos. Acá tenemos al oxígeno, que es -2. Y acá el oxígeno es -2. No ha cambiado. No ha cambiado el estado de oxidación del oxígeno. El hidrógeno es +1. Acá es +1, ¿no? En los reactantes es +1. Y en el producto también es +1. Como puedes ver, el estado de oxidación del hidrógeno es +1 en ambos casos, ¿no? En los reactantes es +1 y en el producto +1. No ha cambiado. Y el cloro acá es -1 en el reactante y el cloro es -1 en el producto. No está cambiando el número de oxidación. Entonces, cuando no hay cambio en el número de oxidación, ¿no? Diremos que es una reacción no redox. No redox. Sí, seguimos, siguiente. Tenemos acá la clasificación de las reacciones químicas según el cambio del número de oxidación. Reacciones redox. ¿Cuándo diremos que es redox? Diremos que es redox cuando sí hay cambio en el número de oxidación. Por ejemplo, acá podemos observar que tenemos a los reactantes y acá está el producto. Acá el nitrógeno está con 0 y acá el nitrógeno está con -3. Entonces, sí ha habido cambio en el número de oxidación, ¿no? De 0, que estaba el nitrógeno, ha cambiado a -3. Entonces,
Entonces sí ha habido cambio. Entonces a eso se llama redox, ¿no? Acá el hidrógeno estaba en 0 y acá el hidrógeno ahora está en +1. De 0 ha pasado a +1. Acá sí hay una reacción redox, ¿no? Sí hay cambio en el número de oxidación. Igualito acá. Acá el zinc, ¿no? Acá el zinc está con 0 y acá el zinc está con +2. Ha pasado de 0 a +2. De 0 a +2 está pasando el zinc. Cuando el número de oxidación aumenta, como de 0 a +2 está aumentando, a esto se le va a llamar oxidación. ¿Ya? Entonces, cuando el número de oxidación aumenta, a esto también se le llama la oxidación. Oxidación. Esto es una oxidación. Entonces, el zinc, al pasar de 0 a +2, se está oxidando. Está oxidando. Entonces, ahí tenemos la oxidación. Ahora, la oxidación implica una pérdida de electrones. O sea, significa que el zinc, al pasar de 0 a +2, está perdiendo electrones. Yo puedo decir acá que el zinc pierde 2 electrones. Pierde 2 electrones. Entonces, el zinc, al pasar de 0 a zinc +2, está perdiendo 2 electrones y está oxidando. Eso sería una oxidación. ¿Ya? Eso se llama oxidación. A veces me dice, profesor, no entiendo esto de la oxidación. Mira, yo lo comparo con las conversaciones a veces. Pues no es como cuando te preguntan tu edad. Cuando te preguntan tu edad, ¿no? Te dicen, ¿cuántos años tienes? ¿Tú qué respondes? ¿Tú qué respondes? Bueno, profesor, yo tengo 16 años y cuando me preguntan mi edad, yo respondo que tengo 16 años. Bueno, ya, tú respondes tu edad real. Pero hay algunos que no responden su edad. Dicen, ¿cuántos años tienes? Y responden, tengo 18. Profesor, ¿qué pasó? Tiene 16 y se ha aumentado 2 años. Se está oxidando, jóvenes. Cuando tú te aumentas la edad, te oxidas. ¿Ya? Entonces, para razonarlo, vamos a decirlo así, ¿no? Vamos a pensar de que cuando el número de oxidación aumenta, ¿no? Aumenta, hay un proceso de oxidación. Un proceso de oxidación. Eso es lo que va a significar. Entonces, la oxidación implica, ya en los átomos, que este átomo de zinc, al pasar de 0 a +2, está perdiendo 2 electrones. Y a ese proceso se le llama oxidación. A ese proceso se le llama oxidación. Entonces, el zinc se está oxidando. ¿Ya? El zinc se está oxidando. Al pasar de 0 a +2. Ahora, ¿quién más está cambiando acá? La otra sustancia que está cambiando es el hidrógeno. El hidrógeno está con +1, ¿no? El hidrógeno está con +1. Está con +1. Y acá el hidrógeno ahora está con 0. Entonces ha pasado de +1 a 0. De +1 a 0 se está reduciendo. Entonces a esto se le llama reducción. ¿Ya? Esto es una reducción. Esto es una reducción. En esta reducción vamos a decir que se gana electrones. ¿Ya? En las reducciones vamos a decir que se gana electrones. Entonces se va a ganar, se gana electrones. En este caso, al pasar de +1 a 0, ha ganado un electrón. ¿Ya? Un electrón. Entonces, el hidrógeno H, al pasar de +1 a 0, ha ganado un electrón. Ya está ganando un electrón. Ya eso se llama reducción. Pero como acá hay 2 átomos de hidrógeno que va a formar esta molécula, entonces vamos a decir que toda la estructura va a ganar 2 electrones. Para formar la molécula H2 se ha tenido que ganar 2 electrones. En el balance redox se debe cumplir que el número de electrones que se pierde y el número de electrones que se gana deben ser iguales para que exista un balance redox. Entonces la condición del balance redox es que los electrones que se pierden, el número de electrones que se pierden y el número de electrones que se ganan, ¿cómo deben ser? Iguales. Y así se logra hacer el balance mediante el método redox, ya mediante el método redox. Bien, y esto sería pues reacciones de tipo redox, cuando el número de oxidación sí está cambiando, ¿ya? Sí está cambiando. Seguimos. Acá tenemos un ejercicio, dice.
El dióxido de azufre en presencia de oxígeno gaseoso forma el trióxido de azufre, según la siguiente reacción. Al respecto, clasifique la reacción según los 4 criterios. Listo, te están pidiendo una clasificación. Entonces, primero, sería clasificarlo por su comportamiento. Por su comportamiento, ¿no? ¿Cómo sería clasificado? B, por su energía. Por su energía. ¿Ya? Por su energía. C. C era por su sentido. Por su sentido. Era por su sentido. Y D. D. Por su número de oxidación. Por su número de oxidación. ¿Ya? Por su número de oxidación o estado de oxidación, ¿no? Entonces, ¿cómo clasificamos esta reacción química? Por su comportamiento. ¿Qué puedo observar acá? Por su comportamiento yo puedo decir que acá tengo una sustancia, ¿no? Una sustancia, el dióxido de azufre, y tengo otra sustancia que es el oxígeno. Ellos reaccionan y tengo una sola sustancia, que es el trióxido de azufre. Entonces, por su comportamiento yo puedo decir que esta es una reacción de adición. ¿Ya? De adición. Acá sería adición. Adición. Ya sería una reacción de adición. Por su comportamiento. Recordemos que por su comportamiento puede ser adición, descomposición, desplazamiento o doble desplazamiento. Hay 4 posibilidades por su comportamiento. B, por su energía. Hay 2 posibilidades, exotérmica o endotérmica. Entonces yo observo acá que me dan de dato la variación de entalpía, el delta de H, y me indican que es negativo. Este signo negativo me indica que la reacción es exotérmica. Entonces yo veo un signo negativo en la variación de entalpía y debo entender que la reacción va a ser exotérmica. Exotérmica. Libera energía, ¿no? Libera energía. Por su sentido. Para ver el sentido, veo la flecha. Solo hay una flecha. Si solo hay una flechita, no solo una, sería una reacción irreversible. Irreversible. No, sería una reacción irreversible. Por su número de oxidación, hay que ver el número de oxidación ahora. El oxígeno aquí es menos 2. Aquí 2 por 2 es 4. Menos 4. Menos 4. Entonces el azufre es más 4. Más 4. El oxígeno aquí es 0. La sustancia elemental, ¿no? Aquí el oxígeno es menos 2. Menos 2. 3 por menos 2, menos 6. Entonces el azufre va a ser más 6. Entonces yo veo que el azufre cambia de 4 a 6 y el oxígeno de 0 a menos 2. Entonces esto es una reacción redox, ¿no? Puedo clasificar esto como una reacción de tipo redox. Va a ser redox. Redox porque el número de oxidación sí está cambiando, ¿no? Sí está cambiando. Mira, y lo hemos clasificado en base a nuestros 4 criterios. Por su comportamiento, 4 posibilidades. Por su energía, 2 posibilidades. Por su sentido, 2 posibilidades. Y por su número de oxidación, 2 posibilidades, ¿no? Si es redox, hay cambio. Y si es no redox, no hay cambio, ¿no? Bien, seguimos. Siguiente diapositiva. Tenemos acá, en toda reacción redox, ¿no? Va a haber una reducción y una oxidación. En la reducción disminuye el número de oxidación y hay ganancia de electrones. En la oxidación, ¿no? Aumenta el número de oxidación y hay pérdida de electrones. Por ejemplo, de esta reacción química están observando lo siguiente, que el magnesio al pasar de 0 a más 2, ¿no? ¿Qué ha pasado con el magnesio? El magnesio se está oxidando, ¿no? Acá lo están poniendo, ¿no? Que el magnesio se oxida. Hay una oxidación. Al pasar de 0 a más 2 está aumentando el estado de oxidación o número de oxidación. Cuando el número de oxidación aumenta de 0 a más 2, está oxidando, es una oxidación. De 0 a más 2. Ahora, se pierde electrones. Acá está, mira, los electrones perdidos se colocan en el producto.
Entonces los electrones se están colocando en el producto. En el producto. Entonces, los electrones perdidos se colocan en el producto. Entonces yo entiendo acá que el magnesio, al pasar de 0 a más 2, está perdiendo 2 electrones. Está perdiendo 2 electrones. El otro caso es la reducción. ¿Quién se está reduciendo? En este caso el hidrógeno pasa de más 1 a 0. Entonces el hidrógeno al pasar de más 1 a 0, ¿qué está sucediendo acá? Al pasar de más 1 a 0, más 1 a 0 disminuye el estado de oxidación, disminuye el número de oxidación. Entonces esto es una reducción. Ya esto sería la reducción. Y eso es lo que han puesto acá, la reducción. Es el hidrógeno quien se reduce al pasar de más 1 a 0. Ahora, pero la reducción implica ganancia de electrones. Entonces colocan acá más 2 electrones en la zona de los reactivos. Entonces acá vamos a poner que en la zona de los reactivos o reactantes, en la zona de los reactantes, están colocando a los electrones. Entonces cuando colocan los electrones en la zona de los reactantes, debo entender que se está ganando electrones. Entonces estos dos ácidos ganan 2 electrones para formar la molécula de hidrógeno. Y esto sería la reducción. Y ese es el proceso redox, pues, ¿no? Redox, red viene de reducción y ox es oxidación. Entonces, esto es una abreviatura de reducción y oxidación. Red significa reducción y ox significa oxidación. Seguimos, siguiente diapositiva. En toda reacción redox, ¿no? En toda reacción redox va a haber un agente oxidante y un agente reductor. Va a haber una forma oxidada y una forma reducida. Entonces, ¿quién va a ser mi agente oxidante? ¿No? Acá mira, el magnesio pasa de 0 a más 2. Ahí está pasando el magnesio de 0 a más 2. Todo este proceso se llama oxidación. Entonces, a esto yo voy a llamar la oxidación. Ahí está la oxidación. Entonces, el magnesio, al pasar de 0 a más 2, se está oxidando. Ahora, el magnesio va a ser el agente. Te voy a poner que él es el agente. El agente. Y en la oxidación va a ser el agente reductor. Ahí está. Él es el agente reductor. Entonces, el magnesio, que pasa de 0 a más 2, está en un proceso llamado de oxidación. Pero este magnesio se le va a llamar el agente reductor. Tenemos acá el hidrógeno, que pasa de más 1 a 0, ¿no? De más 1 a 0 está cambiando. Y de más 1 a 0, ese es el proceso de reducción, ¿no? A esto se le va a llamar la reducción. La reducción. Pero este compuesto, el cloruro de hidrógeno, ahora va a ser el agente oxidante, ¿no? Ahora a él le llamo agente oxidante. Entonces, en la reducción encontramos al agente oxidante y en la oxidación encontramos al agente reductor, ¿no? En la zona de los reactantes. El producto de la oxidación es la forma oxidada. El producto de la reducción es este hidrógeno, que sería la forma reducida. Entonces, esto es la forma va a ser la forma reducida. El producto de la reducción es la forma reducida. El producto de la oxidación es la forma oxidada. A estas formas también se les puede llamar las especies, ¿no? La especie reducida o la especie oxidada. Bien, y acá han puesto el significado, ¿no? Agente oxidante es AO, sustancia que se reduce. Agente reductor AR, sustancia que se oxida. FO es la forma oxidada, sustancia producto de la oxidación. Y FR es la forma reducida, sustancia producto de la reducción. ¿Sí? ¿Quedó claro? Y en base a esta diapositiva vienen las preguntas, ¿no? De este tema de reacciones químicas, ¿no? Entonces, alrededor de estas definiciones te van a venir las preguntas, ¿no? Entonces, este cuadrito es muy importante porque resume mucha información valiosa. Entonces, este cuadro te lo practicas, lo estudias bastante, ¿ya? Recomendación, tarea es estudiar esta diapositiva. Vamos, una diapositiva más.
Tenemos acá nuestros ejercicios de clase, y acá está nuestro primer ejercicio de clase. Dice acá, la industria química se ocupa del procesamiento de materia primas, tanto naturales como sintéticas. Para ello, se llevan a cabo reacciones químicas. Al respecto, indique la correspondencia correcta entre reacción química y su clasificación. Tenemos esta reacción química, esta otra reacción química y esta otra reacción química. Y hay que clasificar como metátesis, descomposición o desplazamiento simple, ¿no? Hay que relacionar. Voy a hacer una pequeña encuesta para ver qué marcaría. A, B, C, D. ¿Ya? Ahí está. Marquen. Bueno, vamos a publicar los resultados, publicando resultados. Según veo, han marcado la B y la D, ¿no? La B y la D. Bien, la primera reacción, vemos que tenemos una sola sustancia, que es el carbonato de calcio, y obtenemos dos sustancias. ¿Qué cosa es esto? Esto de acá es una reacción de descomposición. Entonces, eso está relacionado con las reacciones de descomposición. Pues acá la letra A iría aquí. Letra A. Acá tenemos el zinc que desplaza al cobre, ¿no? Lo está desplazando, ocupa su lugar. Esta es una reacción de desplazamiento simple. La letra B iría aquí. Y finalmente, el nitrato de plata con el ácido clorhídrico, ¿no? Este cloruro se une a la plata, formando cloruro de plata, y el nitrato con el ácido nítrico. Esta es una reacción de doble desplazamiento o metátesis. Y a la letra C. Bien, la respuesta es CAB. CA. D. La D es la respuesta. Tenemos la respuesta que es la D, ¿no? La D sería la respuesta. Entonces, al primer problema, la respuesta es la D. Lisbeth dice la D, Paola dice la D, ¿no? Ahí está. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. Dice acá, pregunta 2. El bicarbonato de sodio tiene muchos usos, entre ellos en repostería para dar volumen a tortas, ya que al aumentar la temperatura libera dióxido de carbono según la siguiente reacción. Al respecto indique las proposiciones correctas. 1. Dice, es una reacción irreversible y endotérmica. 2. Se trata de una reacción de adición. 3. En el proceso se transfiere electrones. Listo. Ya tienes tu reacción química y te hacen 3 preguntas. ¿Cuál será la clave? Vamos a hacer una pequeña encuesta para ver qué marcarías. A, B, C, D. Listo, vamos a publicar los resultados para ver qué has marcado. Publicando resultados. Han marcado la A y han marcado la C. A y C. Vamos a ver. ¿Qué tenemos acá? Veamos. La primera pregunta dice,
es una reacción irreversible. ¿Cómo sabíamos si era reversible o irreversible? Por la flechita, pues, ¿no? Acá había una sola flecha. ¿Qué significaba que había una sola flecha? Que es irreversible. Entonces acá nos dice, ¿es una reacción irreversible? Bueno, sí, porque solo hay una sola flechita. Pues al haber una sola flechita significa que es irreversible. Ahora, y endotérmica. ¿Cómo sabíamos que era endotérmica? Bueno, buscábamos al calor. ¿Dónde está el calor? El calor está en la zona de los reactantes. Si el calor se ubica en la zona de los reactantes, ¿no? Acá dice más calor, significa que la reacción es endotérmica. Entonces, acá el calor está en la zona de los reactantes. En los reactantes. Si el calor está en la zona de los reactantes, es endotérmico. Entonces, esta primera alternativa es verdadera. Es verdadera. Dos, se trata de una reacción de adición. A ver, para que sea una adición, se deben unir. Y acá yo veo una sola estructura. ¿Ya? Acá se ve solo una sola estructura, que viene a ser el bicarbonato de sodio, ¿no? Esta es la estructura, el bicarbonato, la sustancia, y se separa en sus 1, 2 y 3 sustancias. ¿Qué ha pasado con el bicarbonato? Se ha separado. Si se ha separado, esto es una reacción de descomposición. Se está separando. No es una adición. La adición es cuando se unen las sustancias o las estructuras. En este caso no hay unión, hay separación. Entonces no se trata de una reacción de adición, sino de una reacción de descomposición. Entonces la segunda sería falsa, no falsa. La tercera, en el proceso se transfieren electrones. Para que exista transferencia de electrones, el número de oxidación debe cambiar. Entonces acá es cuestión de analizar los estados de oxidación. Comenzamos con el caso del sodio. El sodio es un metal alcalino, su estado de oxidación es único. Él vale +1. Ya está. El oxígeno es -2. -2. Menos 3, 2, 6. -2, 4. El carbono está trabajando con +4. +4. ¿Ya? El carbono sería 4 ahí. Carbono 4, oxígeno -2, hidrógeno +1, sodio +1. Acá tenemos al dióxido de carbono. El oxígeno es -2. Ya, -2. 2 por 2, 4. -4. Entonces el carbono va a ser +4. +4. Aquí el sodio en un compuesto sería +1. +1. El oxígeno sería -2. 3 por -2, -6. 2 por 1, 2. 6 menos 6 más 2, +4. Entonces el carbono sería +4. ¿Ya? 3 por 2, 6, -2, -4, para que dé 0, +4. ¿No? El oxígeno, -2. Oxígeno, -2. El hidrógeno acá es +1. La pregunta es, ¿ha habido cambio en el número de oxidación? El sodio es 1, el sodio es 1, el hidrógeno es 1, el hidrógeno es 1, el carbono es 4, el carbono es 4, el oxígeno es -2, -2, -2, -2. No ha habido cambio en el estado de oxidación, no ha habido cambio en el número de oxidación. Si el número de oxidación o estado de oxidación no cambia, no hay transferencia electrónica. Dice acá, en el proceso se transfiere electrones, falso, no hay transferencia de electrones. Esto es falso, no hay transferencia. Me piden las correctas, solo uno. Entonces la respuesta es la A. La pregunta 2, la respuesta es A, solo uno. ¿No? Solo uno. Bueno, esa es la pregunta 2. Seguimos. Balanceo de ecuaciones químicas. En el balanceo de ecuaciones químicas tenemos el método del tanteo o simple inspección. Significa ir tanteando, dar números, pues, ¿no? Como su nombre lo dice, tantear. Acá hay 2 átomos de nitrógeno y acá hay 2 átomos de nitrógeno. 3 por 2, 6. Acá hay 6 átomos de hidrógeno. 2 por 3, 6. Tanteando se llega a los coeficientes 1, 3, 2. En el método del tanteo también existe un orden, ¿no? Para tantear. Primero se tantea al metal, ¿no? El metal. Luego se hace del no metal. 3 se va al hidrógeno. Y 4, por último, se deja al
oxígeno, ¿no? El oxígeno. Ahí está, ¿no? El método del tanteo también tiene un orden, ¿no? Primero el metal, luego el no metal, luego el hidrógeno y al final el oxígeno. Acá tengo esta ecuación que tiene al calcio, que es un metal. Acá hay un átomo de calcio. Acá hay un átomo de calcio. Ya, acá está sobreentendida la unidad, ¿no? Acá se sobreentiende que hay un 1. Un átomo de calcio. Y acá también se sobreentiende que hay un 1. Ahí hay un átomo de calcio. Después vamos por el no metal, el cloro. Acá hay 2 átomos de cloro, acá hay 2 átomos de cloro. El hidrógeno, acá hay 2 átomos de hidrógeno y acá hay 2 más. 2 más 2 sería 4. Y 2 por 2 sería 4. 4 átomos de hidrógeno. Para el caso del oxígeno, acá hay un átomo, pero fuera del paréntesis hay un 2. Este 2 afecta al oxígeno. Sería 2 por 1, 2. 2 átomos de oxígeno. Y acá hay 2. Acá también hay un 1 sobreentendido en el agua. Acá hay la unidad. Y diremos 2 por 1, 2. 2 átomos de oxígeno. Y acá también 2 átomos de oxígeno. Entonces, la ecuación quedó balanceada. Y eso se llama el método del tanteo. Acá también, mira, 2 átomos de carbono, 2 átomos de carbono, 6 átomos de hidrógeno, 3 por 2 es 6. Ahora, para el oxígeno, 2 por 2 es 4. 3 por 1 es 3. 4 más 3 me daría 7. Y acá el oxígeno es O2. Para que dé 7 sería 7 medios. 2 por 7 medios me da 7. Pero como el coeficiente no puede ser fraccionario, a toda esta ecuación lo vamos a multiplicar por 2. Vamos a hacer la multiplicación por 2. Al multiplicar por 2 toda esta ecuación quedaría 2 por 1, 2. 2 por 7 medios, 7. 2 por 2, 4. Y 2 por 3 sería 6. Ya los coeficientes son números enteros, ¿no? 2, 7, 4 y 6. ¿Ya? Lo que se recomienda es que los coeficientes no sean fraccionarios, sino una relación de números enteros. Bien, y esto se llama método del tanteo o simple inspección. Hay que tantear, ¿no? Dar valores. Siguiente. Tenemos acá la pregunta 3. Dice, la siguiente reacción muestra uno de los problemas en el proceso Haber-Bosch durante la formación de amoníaco, debido a que esta reacción con el oxígeno disminuye así su rendimiento. Bueno, al respecto indique el coeficiente del nitrógeno, ¿no? Me piden el coeficiente del nitrógeno, y el agua, estos dos coeficientes, respectivamente, luego de balancear la siguiente ecuación química. Vamos a hacer un balance por tanteo acá. ¿Ya? Haces el balance por tanteo y das como respuesta el coeficiente del nitrógeno y el coeficiente del agua. ¿Ya? Vamos a hacer una pequeña encuesta para ver qué marcas. Iniciar una encuesta. ABC. Aplica el método del tanteo, comienza a tantear. Profesor, ¿cómo se tantea? Tantea, da valores. Razonando, no es dar por dar también los valores, tienes que razonar. Listo, vamos a publicar los resultados. Ya han marcado 15 alumnos. Publicando resultados. Para ver qué estás marcando. Han marcado la A, han marcado la C y me han marcado la D. Mira, tanteando, ¿ah? Están tanteando. A ver, vamos a comenzar. Bueno, acá no hay metales, o sea, me paso la regla de balancear el metal. Voy por el no metal. El no metal, el nitrógeno. Acá tenemos un átomo de nitrógeno, ¿no? Acá tenemos un átomo de nitrógeno. Y acá tenemos 2 átomos de nitrógeno. Entonces, la cantidad de átomos de nitrógeno acá es 1 y acá es 2. Entonces, acá yo multiplico adelante por 2. Ahí está. 2 por 1, 2, y acá hay 2. Acá el coeficiente sería 1. ¿No? Listo.
Voy por el hidrógeno. 2 por 3, 6. 6 hidrógenos. Este 2 afecta al 3. Es 2 por 3, 6. Acá tengo 2. Acá multiplicaría entonces por 3. 3 por 2 sería 6. 6 átomos de hidrógeno. 2 por 3, 6 átomos de hidrógeno. Faltaría el oxígeno. 3 por 1. Recordemos que acá el agua tiene un 1 sobreentendido. Y sería 3 por 1, 3. Y acá hay 2. Entonces acá sería 3 medios, ¿no? 3 entre 2. 3 medios. Profesor, 3 medios por 2 sería 3. Pero hemos dicho que el coeficiente no puede ser fraccionario. Toda la ecuación vamos a multiplicarlo ahora por 2. O sea, toda esta ecuación la voy a multiplicar ¿por cuánto? Voy a multiplicar por 2. Por 2. Al multiplicar por 2, ¿qué quedaría entonces? Quedarían los coeficientes. Que acá sería 2 por 2, acá sería 4. A 3 medios por 2, acá sería 3 simplemente. 1 por 2, acá sería 2. Y 3 por 2, acá sería 6. Entonces, los coeficientes del nitrógeno y el agua, que me piden, ¿no? Del nitrógeno y el agua sería 2 y 6. La C, la respuesta. Entonces, en el problema 3, la respuesta era la C. La C es la respuesta. ¿Ya? La C. ¿Sí? ¿Se entendió? Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva. Balanceo de ecuaciones químicas. Método de coeficiente indeterminado. En este caso se establece coeficientes, como si fuesen variables A, B y C. Dice, para el átomo de nitrógeno sería 2 por A, 2A. Para el nitrógeno sería C por 1, C. Para el hidrógeno H sería B por 2, 2B. C por 3 sería 3C. Ahora acá le damos valores a estas variables, ¿no? Supongamos que A toma el valor de 1. Si A es 1, entonces C vale 2 y B vale 3. Y ya tenemos la ecuación balanceada. Bueno, esta es una ecuación pequeñita. Se entiende, ¿no? Se va a entender rápidamente. Ese es el método de coeficientes indeterminados. Le das variables A, B, C, estableces un sistema de ecuaciones. Acá hay 2 ecuaciones. Le das valor a 1 y los otros 2 se deducen. Seguimos. Balanceo de ecuaciones químicas, método del número de oxidación. Otra forma es ver el número de oxidación. Mira, acá el número de oxidación es menos 2 y acá es 0. Entonces está pasando de menos 2 a 0. ¿Qué está sucediendo? Está aumentando. De menos 2 a 0 se está oxidando. Yo diría que acá está ocurriendo un proceso de oxidación. Oxidación. Se oxida, ¿no? Al pasar de menos 2 a 0 se está oxidando. Ahora, el nitrógeno está pasando de 5 a 2. De 5 a 2. ¿Qué ha pasado con el nitrógeno? Al pasar de 5 a 2 se está reduciendo. Entonces acá hay una reducción. Una reducción. Mientras que el azufre se oxida, el nitrógeno se reduce. Este azufre que se está oxidando lo saco acá, mira, de menos 2 a 0. De menos 2 a 0, como es una oxidación, pierde. Y acá estoy colocando los 2 electrones perdidos. Y el nitrógeno, al pasar de 5 a 2, se está reduciendo. De 5 a 2 está ganando 3 electrones. Pero el principio del balance redox es que el número de electrones que se gana, ¿ya? El número de electrones que se gana debe ser igual al número de electrones que se pierden. Entonces, el número de electrones que se gana debe ser igual al número de electrones que se pierden. ¿Ya? Para hacer un balance redox, esto debe cumplirse. Que los electrones que se ganan y los electrones que se pierden, ¿cómo deben ser? Iguales. Acá se han perdido 2 electrones y acá se han ganado 3. No son iguales todavía. Es por eso que se buscan 2 números que multiplicados por ellos iguales a cantidad de electrones ganados y perdidos. Y esos números son 3 por 2, 6. Y 2 por 3, 6.
Y ahora yo podría decir que hay 6 electrones que se pierden. 6 electrones que se pierden. Y yo puedo decir que hay 6 electrones que se ganan. ¿Ya? Entonces, 6 electrones perdidos y 6 electrones ganados. Porque 3 por 2 es 6. Y 2 por 3 es 6. Entonces ya hemos llegado a la condición de que lo que se pierde y lo que se gana, ¿cómo son? Iguales. Ahora, ese numerito también indica la transferencia de electrones. Yo diré acá que se transfiere 6 electrones. Esa es la transferencia electrónica. Se transfiere 6 electrones. Se transfieren 6. Bien, al multiplicar por 3 y por 2, el azufre queda multiplicado por 3 y el nitrógeno queda multiplicado por 2. El azufre queda multiplicado por 3 y el nitrógeno queda multiplicado por 2. Estos son los coeficientes del balance redox, los que están de color verde. 3, 2, 3 y 2. Pero el agua no ha sido balanceada todavía. Entonces, el coeficiente del agua se determina por tanteo. Vas a tantear. Este 4 se deduce por tanteo. Ya aplicas el tanteo. Primero el metal, luego el no metal, luego el hidrógeno y al final el oxígeno. Haces el balance por tanteo y determinas el coeficiente del agua. Y es así como tienes balanceada esta reacción química por balance redox. Entonces el balance redox te ayuda a determinar estos coeficientes de acá, no el del agua. El agua queda al aire y eso lo determinas por tanteo. A esta ecuación se le puede multiplicar por una mol. Se multiplica por una mol. Al multiplicar toda la ecuación por una mol, vamos a poner por acá, multiplicado por una mol. Si multiplicas a toda la ecuación por una mol, diremos que hay 3 moles de esta sustancia, 2 moles de esta sustancia, 3 moles de esta sustancia, 2 moles de esta sustancia y 4 moles de esta sustancia. Y la transferencia electrónica también es afectada. Ahora diremos que hay una transferencia de 6 moles de electrones. ¿Ya? 6 moles de electrones. Muchos me preguntan, profesor, ¿de dónde salió el mol? ¿De dónde sale este término mol? Lo que pasa es que a la ecuación ya balanceada le está multiplicando por una mol. Entonces tendría 3 moles de sulfuro de hidrógeno, 2 moles de ácido nítrico, 3 moles de azufre, 2 moles de óxido de nitrógeno y 4 moles de agua. Y todo eso está relacionado con la transferencia de 6 moles de electrones. Entonces, para aquellos que se han preguntado de dónde sale el mol, es porque a la ecuación se le ha multiplicado por una mol. Bien, seguimos. Siguiente diapositiva. Balanceo de ecuaciones químicas, método del número de oxidación. Este es lo mismo que el anterior, este es otro ejemplo diferente. Nuevamente tenemos acá, nos indican que el cobre está pasando de 0 a más 2. ¿Qué está pasando con el cobre? Se está oxidando. Es un proceso de oxidación. Entonces acá diremos que esto es una oxidación. El cobre se está oxidando. ¿Ya? El cobre se está oxidando al pasar de 0 a más 2. Y el cobre sería el agente, pues, ¿no? Sería el agente. Si es la oxidación, es el agente reductor. Es el agente reductor. Y el producto de esta oxidación, que sería este nitrato cúprico, sería la forma, ¿no? Esta sería la forma. Forma oxidada, ¿no? Oxidada. Sería la forma oxidada. Entonces tenemos el proceso de oxidación, donde el cobre es el agente reductor, y el producto de la oxidación es la forma oxidada. Tenemos al nitrógeno, que acá está con 5, ¿no? Y tenemos por acá que el nitrógeno ahora está con 4. ¿Qué ha pasado con el nitrógeno? Ha pasado de 5 a 4. Se está reduciendo. Entonces acá tenemos la reducción. Sería la reducción. Sería la reducción. ¿No? El nitrógeno al pasar de 5 a 4 se está reduciendo. Este ácido nítrico sería el agente oxidante y el producto sería la forma reducida. Entonces acá tenemos la forma reducida. Ella sería la forma reducida. Este dióxido de nitrógeno. Y el ácido nítrico sería nuestro agente oxidante. Sería el agente oxidante. ¿Ya?
Bien, nuevamente observamos el cambio. El cobre al pasar de 0 a más 2, acá está, de 0 a más 2, pierde 2 electrones. Y el nitrógeno al pasar de 5 a 4 gana un electrón. Condición del balance redox, que lo que se pierde y lo que se gana deben ser iguales. Acá se ha perdido 2 y se ha ganado 1, no son iguales. Es por eso que buscamos dos números que multiplicados por ellos hagan que ellos sean iguales. 1 por 2 es 2 y 2 por 1 es 2. Lo ganado y perdido son iguales. Entonces el 2 afecta al nitrógeno y el cobre queda multiplicado por 1. Esos coeficientes se colocan en la ecuación y falta el agua. Para balancear el agua se transfieren esos coeficientes a la ecuación original y se termina por tanteo. Entonces el coeficiente del agua se determina por tanteo. Tanteando va a salir tanteando sale este 2. Entonces si te das cuenta, el ácido nítrico que tenía coeficiente 2 ha cambiado por 4. ¿Por qué? Por el tanteo. Y acá el agua sale con coeficiente 2. Tendrías que hacer el tanteo para ver cómo se ha ido de acá a acá. ¿Ya? Entonces, esta ecuación hay que tantear. Entonces, acá todavía falta el tan. Lo tanteas y obtienes esta ecuación de acá. Seguimos. Siguiente diapositiva. Tenemos la pregunta 4. ¿Qué dice? El uso del dióxido de manganeso se remonta desde hace aproximadamente 17.000 años, cuando se lo utilizaba como pigmento para pintura. Con respecto a la siguiente reacción, determine la relación molar entre el agente reductor y el agente oxidante. Entonces me piden esta relación, agente reductor y agente oxidante. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que determinar los estados de oxidación. Aquí el oxígeno sería menos 2. Menos 2. 2 por 2 sería 4, el manganeso sería más 4. Más 4. ¿Ya? En el cloruro de hidrógeno, el hidrógeno es más 1. Más 1. Y el cloro sería menos 1. Más 1, menos 1. Aquí el cloro sería menos 1. Menos 1. 2 por menos 1, menos 2. Quiere decir que el manganeso debe ser más 2. El cloro, sustancia elemental, el cloro está trabajando con C. En el caso del agua, el oxígeno sería menos 2. ¿Y el hidrógeno sería cuánto? El hidrógeno sería más 1. O sea, el primer paso es determinar los estados de oxidación de todas las sustancias. Por eso era importante determinar estos estados de oxidación. Segundo paso, ver quién está cambiando. El manganeso está pasando de 4, ¿no? De 4 a 2. Ahí está. Eso está pasando con el manganeso. Está pasando de 4 a 2. Está disminuyendo. Se está reduciendo. ¿No? Al pasar de 4 a 2, esto es una reducción. Sería una reducción. Lo cual significaría que el dióxido de manganeso debe ser nuestro agente. Debe ser nuestro agente oxidante. ¿No? Acá vamos a poner que él es el agente. Oxidante. Él sería el agente oxidante. ¿Qué más está cambiando? El cloro acá está en 0, acá el cloro está con menos 1. Entonces la otra sustancia que cambia es el cloro. Al pasar de menos 1 a 0. Como el cloro ha pasado de menos 1 a 0, de menos 1 a 0 está aumentando. Como aumenta, esto de acá sería menos 1 a 0 está aumentando, eso sería una oxidación. Ya, eso sería una oxidación. Y si esta es la oxidación, significa que el cloruro de hidrógeno debe ser nuestro agente reductor. Tenemos al agente reductor. Listo, ya tenemos nuestros dos agentes, ¿no? Agente reductor y agente oxidante. Pero ¿cuál era la condición? La condición era que los electrones que se ganan y los electrones que se pierden, ¿cómo deben ser? Iguales. Entonces acá el manganeso 4, al pasar a manganeso 2, de 4 a 2, está ganando 2 electrones. Acá yo puedo decir que gana 2 electrones. ¿No? Al pasar de 4 a 2, está ganando 2 electrones. Y en este otro caso, el cloro menos 1 pasa a cloro 0. De menos 1 a 0 pierde. Pierde un electrón. ¿No? Está perdiendo un electrón. Al pasar de menos 1 a 0 está perdiendo un electrón. Pero acá tenemos la formación de una molécula, cloro diatómico. Entonces se hace un balance previo, vamos a decir acá, balance previo. Le multiplicamos por 2. ¿Ya? Por 2. 2 átomos de cloro, 2 iones cloruros, vamos a formar la molécula de cloro. Lo cual significa que acá esto queda multiplicado por 2. Lo cual sería igual a 2 electrones. ¿No? 2 electrones. Entonces, lo que se pierde son 2 electrones
y lo que se gana son 2 electrones. Entonces, desde el punto de vista del redox, ya está balanceado. Entonces, acá es por 1, acá el coeficiente sería 1, acá el coeficiente sería 1, y acá sería 2, que ya lo habíamos colocado, acá debería ser 1. Y ahí termina el balance redox. Hemos terminado con redox. Profesor, pero falta el agua. Claro, falta balancear el agua. El agua se hace por tanteo. Entonces acá falta por tanteo balancear el agua. ¿Listo? ¿Qué marcarías? ¿Cuál sería la respuesta a la pregunta 4, jóvenes? Te piden la relación entre el agente reductor y el agente oxidante. Hay que balancear el agua todavía. ¿Cuál sería la respuesta? Vamos a hacer una encuesta. ¿Qué marcarías? ¿La A, la B, la C o la D? Todavía falta terminar el balance. Bueno, no hemos terminado. Falta el tanteo. Tantea primero, hace el tanteo y luego marcas la clave. Primero hace el tanteo. Tienes que tantear primero. Bueno, vamos a publicar los resultados. Publicando resultados. Han marcado la A, han marcado la B, han marcado la C y han marcado la D. Veamos. Dice acá que hay que terminar por tanteo, o sea, hay que tantear, pues. Y el tanteo primero hay que balancear al metal. ¿Quién es el metal acá? El metal viene a ser el manganeso, ¿no? Este manganeso es el metal. Acá hay un átomo de manganeso, ya vamos a poner que hay uno. Ya está sobreentendido acá que hay uno. Uno por uno es uno. Acá también hay uno, ¿no? Hay uno. Un manganeso. Uno por uno es uno. Bueno, el manganeso es uno, el manganeso es uno. Luego vamos por el cloro. Acá tenemos cloro. Acá hay dos por una, dos cloros, dos átomos de cloro. Acá este 2 de acá, por 1 es 2. Pero acá hay 2 cloros más. 2 más 2 serían 4. 4 cloros.
Y acá hemos colocado un coeficiente de 2. No es 2 entonces. Entonces hay que eliminar este coeficiente y cambiarlo. ¿Ya? En lugar de 2, ¿qué debe ser? En lugar de 2 debe ser 4. Lo vamos a cambiar por 4. 4. ¿Por qué? Acá hay 2 átomos de cloro y acá hay 2 átomos de cloro. 2 más 2 es 4 y acá solo hay 2. Para que sea un balance, la cantidad de átomos en los reactantes debe ser igual a la cantidad de átomos en el producto. 2 más 2 es 4. Acá coloqué 2, no es 2, hay que cambiarlo por 4. Ya, 4 cloros, 4 cloros. Ya quedó balanceado el cloro. Vamos por el hidrógeno. 4 hidrógenos. Acá hay 2. Entonces acá el coeficiente del agua sería 2. 2 sería para el caso del agua. Entonces 2 por 2 es 4. 4 hidrógenos, 4 hidrógenos. Para el caso del oxígeno, acá hay 2 oxígenos. Acá hay 2 por 1, 2. La ecuación quedó balanceada. Entonces, como acá me piden la relación entre el agente reductor, ¿no? Es lo que piden, ¿no? La relación entre el agente reductor y eso dividido entre el agente oxidante, ¿no? ¿Cuál es la relación? Me piden, ¿no? Entre el agente reductor y el agente oxidante. Está, agente reductor entre agente oxidante, eso aquí va a ser igual. Es lo que te están pidiendo, pues, ¿no? Esta relación entre agente reductor y agente oxidante. Entonces tú dices, profesor, el agente reductor, ¿dónde está? Acá está, el agente reductor, el coeficiente vale 4. Entonces acá iba 4. Y el agente oxidante, el coeficiente vale 1. 1. Era 4 entre 1. ¿Cuánto es 4 entre 1? 4. Por eso la respuesta es la B. La B es la respuesta. La B sería la respuesta. La B es la respuesta. 4 entre 1, 4. 4 era la clave. ¿Se entendió, jóvenes? ¿Sí? Muy bien, Paola. Jocelyn, ¿no? Entonces había que terminarlo por tanteo. O sea, el redox te llevas ciertos coeficientes, te ayuda con ciertos coeficientes. Y terminas por tanteo en el balance redox. Y en el tanteo se pueden modificar algunos coeficientes. ¿Ya? Vamos, siguiente diapositiva. Tenemos acá otro caso, dice, el óxido cúprico se utiliza en cerámica para producir esmalte de color azul y rojo. Puede combinarse con el amoníaco según la siguiente reacción. Al respecto indique la alternativa incorrecta. A, el agente oxidante es el óxido cúprico. B, el cobre metálico es la forma reducida. C, se transfiere 6 moles de electrones por cada mol de nitrógeno. D, la suma de coeficientes psicométricos es 11. Es 11. Vamos a hacer una encuesta para ver qué marcas. Iniciar una encuesta. ¿Cuál sería la clave? Te doy un minuto para que lo intentes. Un minuto. Muy bien, pasó el minuto. Vamos a publicar los resultados. Miren, en un minuto, en un minuto. Publicando resultados. Han marcado la A, han marcado la B, han marcado la C y han marcado la D. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Lo primero que tienes que hacer es determinar los estados de oxidación, ¿no? Entonces acá el oxígeno sería menos 2. Si el oxígeno es menos 2, el cobre debe ser más 2. Ya, más 2. Acá el hidrógeno es más 1. Más 1. 3 por 1, 3. El nitrógeno debe ser menos 3. El cobre, sustancia elemental, 0. El nitrógeno, sustancia elemental, 0 también. En el caso del agua, el oxígeno sería menos 2.
y el hidrógeno sería más 1. ¿No? Esto es de memoria. El agua, si te viene el agua, ya debes saber que es más 1 y menos 2. Hidrógeno más 1 y el oxígeno menos 2. Después, identificar la sustancia que está cambiando. El cobre está pasando de cobre más 2, está pasando a cobre 0. Entonces, ¿qué está pasando con el cobre? De más 2 a 0 se está reduciendo. Entonces, acá está ocurriendo una reducción. Una reducción. ¿Qué más está cambiando? El nitrógeno. El nitrógeno está pasando de nitrógeno menos 3, está pasando a nitrógeno 0. Está pasando con el nitrógeno? El nitrógeno de 3 a 0 está aumentando, se está oxidando, ¿no? Acá ocurre una oxidación. Ahí está la oxidación. Pero ¿cuál es la condición del balance redox? La condición del balance redox es lo que se gana y lo que se pierde deben ser iguales. Al pasar de 2 a 0, en la reducción ha ganado 2 electrones. Acá gana 2 electrones. Ha ganado 2 electrones. El nitrógeno al pasar de menos 3 a 0 está perdiendo, pierde 3 electrones. Pierde 3 electrones. Pero yo observo que acá se forma nitrógeno molecular, son 2 átomos de nitrógeno. Hacemos un balance previo, acá lo multiplicamos por 2, ¿no? Sería 2 nitrógenos, 2 nitrógenos. Un átomo de nitrógeno pierde 3 electrones, pierde 3 electrones. Pero como se trata de 2 átomos, acá hay que multiplicar por 2. La pérdida ha sido de 6 electrones, porque son 2 átomos. Entonces, hemos dicho que lo que se pierde y lo que se gana deben ser iguales. Entonces, acá yo debo multiplicar por un número. A 6 lo voy a multiplicar por 3. Y 6 por 3, diré 2 por 3 me da 6. 6 electrones que se ganan es igual a 6 electrones que se pierden. Como acá he multiplicado por 3, acá afecto a 3 a este lado, ¿no? Al cobre, y al cobre de acá también lo afecto por 3. 3, 3. Y acá era 2, y acá el coeficiente debe ser 1. Bien, hasta ahí hemos terminado con el balance redox. Se terminó redox, ya no hay más redox. Profesor, pero falta el agua. ¿Qué hago con el agua? Tanteo, por tanteo. 3 cobres, metal primero. 2 nitrógenos, balanceado el cobre y el nitrógeno. Voy por el hidrógeno. 6 hidrógenos, acá hay 2. Acá debo multiplicar por 3. 3 por 2 es 6. 6 hidrógenos, 6 hidrógenos. Oxígeno, acá hay 3 oxígenos. Y acá hay 3 oxígenos. La ecuación quedó balanceada. Ahora, si esta es la reducción, él debe ser el agente. Si es la reducción, este es el agente oxidante. Agente oxidante. ¿No? Él es el agente oxidante. Si esta es la oxidación, él debe ser el agente reductor. Agente reductor. El cobre, que es el producto de la reducción, él sería la forma. Forma reducida. La forma reducida. Y el producto de la oxidación sería la forma oxidada. Oxidada. La transferencia electrónica, 2 por 3 es 6. Miremos que se transfieren 6 electrones. Se transfiere 6 electrones. ¿Ah? Se transfiere 6 electrones. Pero acá dice, se transfieren 6 moles. Ah, ¿qué hicieron? A toda la ecuación que le han hecho, la han multiplicado por mol. Entonces diría, se transfieren 6 moles de, ¿no? 6 mol de electrones. 6 mol de electrones. Bien, dice, al respecto indica la alternativa incorrecta. El agente oxidante es el óxido cúprico. El agente oxidante es el óxido cúprico. Cobre más 2 es el óxido cúprico. Sí es el agente oxidante, esto es verdadero. El cobre metálico es la forma reducida. El cobre metálico es este de acá. ¿Es la forma reducida? Sí, eso es verdadero también. Dice, se transfieren 6 moles de electrones. Bueno, sí se transfieren 6 moles de electrones por cada mol de nitrógeno. Ah, por cada mol de nitrógeno. Acá está el nitrógeno. Entonces, la relación que hay es, por cada 6 moles de electrones transferidos, se está formando, ¿no? Se está formando una mol de nitrógeno, ¿no? Acá lo dice, ¿no? Una mol de nitrógeno. Ahí está.
Para formar una mol de nitrógeno se requiere la transferencia de 6 moles de electrones. ¿Se transfieren 6 moles de electrones? Sí. Por cada mol, cada mol es 1, pues, ¿no? Por cada es 1. Por cada mol de nitrógeno que se está formando, sí. Eso es verdadero. Es verdadero. Y acá falta una pregunta. La D. La suma de coeficientes estequiométricos es 11. 3 más 2 es 5. Más 3 es 8. 9, 10, 11, 12. No, es 12, no 11. Esto sería falso. La respuesta era la D de dado. La D de dado. La D de dado es la respuesta. Pasamos a la siguiente diapositiva. Tenemos acá el cloruro de mercurio. Me piden la forma oxidada, el agente oxidante, lo mismo. Este es un problema de tipo Redor. Esto lo va a hacer más rápido ya, ¿no? Acá el oxígeno es menos 2. 2. El hidrógeno sería más 1. ¿No? El oxígeno sería 3 por 2, 6, menos 1, 5. El nitrógeno sería aquí más 5. Más 5. ¿No? El nitrógeno es 5. El mercurio, sustancia elemental, sería 0. El cloro es menos 1. El hidrógeno sería más 1. Pues, ¿no? Más 1. Tenemos acá al cloro, que es menos 1. 2 por 1, 2. El mercurio tiene que ser más 2. Acá tenemos al óxido. El oxígeno sería menos 2. Y el nitrógeno sería más 2. En el caso del agua, de memoria, ya sabes, el oxígeno es menos 2 y el hidrógeno sería más 1. ¿Quién está cambiando? Veamos quién está cambiando. El que está cambiando es el nitrógeno, al pasar de 5 a 2. ¿No? Y el otro que está cambiando es el mercurio, al pasar de 0 a más 2. Ahí está. ¿Quién más cambia? Cloro no, hidrógeno no. Nadie más. Entonces quiere decir que acá está nuestro proceso de 5 a 2. 5 a 2 se está reduciendo. Esta es la reducción. La reducción del nitrógeno. Está pasando de 5 a 2. Se reduce. Y el mercurio está de 0 a más 2. Se está oxidando. Esta sería la oxidación. En la reducción, al pasar de 5 a 2, está ganando. Gana. De 5 a 2 gana 3 electrones. 3 electrones. Y en la oxidación, al pasar de 0 a más 2, pierde. 0 a más 2 pierde 2 electrones. Pero hemos dicho que lo que se gana y lo que se pierde, ¿cómo deben ser? Iguales. Acá hay que multiplicar por 3. Y 2 por 3 sería igual a 6 electrones. ¿No? 6 electrones. Y acá sería 3 por 2. 3 por 2 y eso sería igual a 6 electrones. ¿Qué se hace con estos factores? Este 2 afecta al ácido, que tiene el nitrógeno, y afecta al óxido, que tiene el nitrógeno, ¿no? El óxido. Y este 3 afecta al mercurio, sería 3 por acá, y afecta a este 3 que tiene el mercurio. Listo. Se termina por tanteo, hay que tantear ahora. Por el metal, 3 mercurio. Nitrógenos, acá hay 2 nitrógenos. Ya está. El otro, aquí no hay más cloro. Entonces, 2 cloros, 2. No, acá hay 2 por 3, 6. Ajá. 2 por 3 es 6. 6 cloros. Entonces acá es por 6 entonces. Por 6. 6 cloros, 6 cloros. Ahora habrían 6 hidrógenos. Y acá hay 2. Acá hay que multiplicar por 3. Por 3. 3 por 2 sería 6. 6 hidrógenos, 6 hidrógenos. 3 oxígenos más 2 de acá serían 5. 5. ¿No? 5 oxígenos. ¿Y acá cuántos hay?
2 por 3, 6. No, todavía no quedó balanceada la ecuación. A ver, otra vez. 3 por 2 es 6. 6 cloros. Que acá debería ser 6. Sería 6. 6 cloros. Acá hay 6 hidrógenos y acá hay 2 por 3. Ah, pero acá el ácido tiene 2 hidrógenos. Habíamos olvidado de estos 2 hidrógenos del ácido. Listo, ahora sí. 6 más 2 hidrógenos del ácido sería 6 más 2, 8. Acá hay 8 hidrógenos. Como acá hay 2, multiplico por 4. Ahora sí. Por 4. 4 por 2 es 8. 8 átomos de hidrógeno. 6 más 2, 8. Para el oxígeno, 4 por 1, 4, más 2 es 6. 2 por 13, ahora sí, la ecuación quedó balanceada. Primera pregunta, la forma oxidada. A ver, en la reducción, en la oxidación, me piden por la forma. La forma está en el producto, acá está. Él es la forma oxidada. Forma oxidada. Ya es la forma oxidada. La forma oxidada es una sal aloidea. Ah, las sales aloideas son de la forma HX, pues, ¿no? Una sal aloidea es de la forma HX. Sal dice, ¿no? Una sal es metal unido al X. Metal unido al X. Es de la forma MX. Una sal aloidea es de la forma metal, M de metal unido al X. ¿Quién es el X? El X puede ser el flúor, el cloro, el bromo, el yodo o el azufre, selenio y teluro. Entonces, acá tienes el metal unido al cloro. Sí, es una sal aloidea. Esto de acá es verde. El agente oxidante es un ácido oxácido. Los ácidos oxácidos son de la forma HEO, ¿no? HEO, ácido oxácido. El agente oxidante. En la reducción encontramos al agente oxidante. Entonces acá está nuestro agente. El agente oxidante. Entonces el agente oxidante tiene la forma HEO. También es un ácido oxácido. Eso es verdadero. Se transfieren 3 moles de electrones. Ah, la transferencia ha sido de 6 para producir 1 mol de óxido de nitrógeno. Ah, acá establecemos una relación. Entonces, la relación es la transferencia de 6 moles de electrones. 6 moles de electrones es para la formación de 2 moles de óxido de nitrógeno. ¿Ya? 2 moles de óxido de nitrógeno. Entonces, la transferencia ha sido de 6 moles de electrones. 6 moles de electrones. Y eso es para producir 2 moles de óxido de nitrógeno. Acá está 2. Pero acá me dice, se transfieren 3. Ah, para 3, ¿no? Que es lo que pide el problema, para 3 moles de electrones. Para 3 moles de electrones, la transferencia de ¿cuánto sería? Pues es la mitad, es 1 mol nada más, pues, ¿no? 1 mol de óxido de nitrógeno. No es una relación directamente proporcional. Para 6 moles de electrones se producen 2 moles de óxido de nitrógeno. Para 3 moles de electrones solo se produce 1 mol de óxido de nitrógeno. ¿Se transfieren 3 moles de electrones para producir 1 mol de óxido de nitrógeno? Sí. Y eso sería verdadero también. Todas son verdaderas. La respuesta es la D. La D es la respuesta. La D sería. ¿Ya? La D. Problema 6, la D. Sí, la D es la respuesta. ¿Ya? La D. Pasamos a la siguiente. Diapositiva. Balance de ecuaciones químicas. Método ion-electrón. En el ion-electrón tenemos aquí el cobre 0, que pasa a cobre más 2, ¿no? Y en el caso del nitrato, pasa a dióxido de nitrógeno. Ah, acá lo que falta es átomos de oxígeno. Se agrega o se añade moléculas de agua. Y acá se añade protones, porque al agregar agua aumentamos hidrógeno. Entonces acá se coloca en forma ácida. Se suman los procesos y tenemos nuestra ecuación, ¿no? Balanceada. Habría que ver un ejemplo para poder ver cómo se aplica esta metodología. Entonces acá está la ecuación completa. En los problemas te dan la mitad nada más. Por ejemplo, acá tenemos el permanganato que forma el ion manganeso 2. ¿Cómo se resuelve acá? Mira, acá hay 4 átomos de oxígeno, acá no hay oxígeno. ¿Qué debes hacer entonces? Agregar moléculas de agua, más 4 moléculas de agua. ¿Por qué 4 moléculas de agua? Porque cada molécula de agua tiene un átomo de oxígeno. 4 por 1, 4, ahí están los 4 átomos de oxígeno. Un manganeso, 4 oxígenos, 4 oxígenos. 4 por 2, 8, hay 8 hidrógenos. Entonces acá se coloca 8 hidrógenos. 8 hidrógenos, 8 ácidos.
¿ya? 8 protones. Entonces acá le ponemos 8 ácidos. Y con eso la ecuación en masa ya quedó balanceada. Acá la carga es más 8. Más 8. Y aquí la carga es menos 1. Entonces, sumando las cargas, aquí la carga total es de más 7. Aquí la carga es más 2. Y aquí la carga del agua es 0. El agua, su carga es 0. Más 2 más 0 es más 2. Un balance de carga me indica que no son iguales. 7 no es igual a 2. Entonces, acá voy a agregar 5 electrones. Electrón, 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 electrón. 2, 4, 5. Si agrego 5 electrones, tendría una carga de menos 5. Menos 5 más 7 más 2. Recién tengo una carga de más 2. Ahora sí, ha habido un balance de carga. Más 2 más 2. Las cargas son iguales. Entonces, a esta reacción hay que agregarle acá 5 electrones. Ahí está, 5 electrones. Como los electrones están en la zona de los reactantes, se está ganando. Entonces, una reducción. Esto es un proceso de reducción. ¿Qué dice? Luego de balancear por el método ion-electrón, determine la cantidad de moles de electrones necesarios para producir una mol de iones manganeso. Para producir una mol de él, se necesita 5 electrones. La respuesta es sí, la B. La B, la respuesta. Menos 1 es de acá, del permanganato. Si ves acá, la carga de todo este ion poliatómico es menos 1. Todo este ion, toda la estructura tiene carga menos 1. Seguimos. Jóvenes, me queda 4 minutos. Esto ya es un ejercicio para ustedes para que practiquen. Reacciones nucleares. La reacción nuclear interviene en las partículas que forman el núcleo. Las reacciones químicas solo participan los electrones de la capa de valencia. En una reacción nuclear, los elementos pueden convertirse en otros elementos. En las reacciones químicas no se forman nuevos elementos. En las reacciones nucleares se absorbe o libera enormes cantidades de energía. En las reacciones químicas se absorbe o libera cantidades de energía relativamente pequeñas. Aquí tenemos ejemplos de desintegración radiactiva, ¿no? La desintegración alfa, la beta, la gamma, series radiactivas, lo que se conoce como fisión nuclear, fusión nuclear. Esto es lo más importante. Para resolver los problemas debemos ver que la sumatoria de los zetas deben ser iguales y la sumatoria de los números de masa deben ser iguales. Y acá tenemos 2 ejemplos. Problema 8. ¿Qué tenemos que determinar acá? Tenemos que determinar el valor de A y Z. ¿Qué se debe cumplir acá, jóvenes? Se debe cumplir que 210 más 2 debe ser igual a A más 2 por 4 sería 8, ¿no? En el alfa es 2 por 4, 8. De acá determinamos el valor de A. En Z sería 83. Debe ser igual, el neutrón no tiene Z, así que lo dejamos solo. Z más 2 por 2 sería 4. Y de ahí determinamos el valor de Z. 210 más 2 sería 212. Y 212 menos 8. 212 menos 8. Eso me da 204. Entonces acá sale 204 el valor de A. Y 79. 204 y 79. En la pregunta 8 la respuesta es la C. ¿Ya? La 8 la respuesta sería la C. La C. Entonces acá sería la C. La 8 la respuesta sería la C. Siguiente. En la pregunta 9 dice, es una reacción de fusión nuclear. ¿Cuándo hablamos de fusión? Cuando los núcleos se unen. Entonces, cuando dos núcleos se unen, es fusión. Acá tenemos el uranio, le choca un neutrón y vamos a tener un núcleo, otro núcleo y 3 neutrones. ¿Qué ha pasado con este núcleo? Se ha roto, se ha fraccionado. Y eso es fisión, no fusión. Entonces, al decirnos, ¿es una reacción de fusión nuclear? Eso sería falso. No es fusión nuclear, es fisión. Entonces, fusión es cuando se une, fisión es cuando se rompe. 2. El número atómico de E es 35. Bueno, acá tendríamos que determinar la ecuación. El Z, ¿no? Sería 92. Sería igual a Z
más 57. Z más 57 y nada más. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Restar. 92 menos 57. Y eso me da 35. Entonces acá tenemos que Z es igual a 35. Z toma el valor de 35. Dice, ¿el número atómico de E es 35? Bueno, sí, eso es verdadero. Y 3. E presenta 87 nucleones. Ah, hay que hallar el masa. Sería 235 más 1, que es el neutrón, debe ser igual a A más 146 más 3 por 1, 3. Más 3. A más 3. De acá hay que determinar el valor de A. ¿Cuánto sale A? ¿Cuánto sale el valor de A? Entonces tenemos a 235 más 1 sería 236. Menos 136 más 3 sería 149. La resta me da 87. A toma el valor de 87. Dice, E presenta 87 nucleones. 87 nucleones. Y eso sería verdadero. Entonces la respuesta es falso, verdadero, verdadero. La D, la clave. La D. La D. Bueno, eso ha sido todo por hoy, jóvenes. Nos vemos hasta la siguiente clase. Ese es uno para que practiquen. Nos vemos, jóvenes. Les dejo la encuesta. No sé. Y nos vemos.